Bien, el último ejercicio entonces que estuvieron viendo de integración por parte, eh, habían analizado esta fórmula, que es la fórmula de integración por partes, que vendría a ser una de las fórmulas que utilizamos para la regla del producto. El que ustedes habían visto anteriormente fue la integración por sustitución, eh, y hay algunas cuestiones que nos van a permitir decidir cuándo la sustitución no va a ser posible para calcular una integral. Esta regla del IPED, que seguramente la mencionaron la clase pasada, no es otra cosa que eh, es como una regla o una guía para elegir la función u, en este caso, para el integrando de la integral que queremos calcular. Entonces, las integrales por partes que ustedes tenían en los ejercicios del práctico eran estas tres que aparecen ahí arriba. ¿Qué es lo que nos suele dar un indicio de que la integración por sustitución no es posible? Si nosotros miramos los integrandos de estas tres integrales, es decir, lo que está dentro de la integral, generalmente tenemos el producto de dos funciones o tenemos el cociente de dos funciones, por nombrar algunos casos. Entonces, si sucede que al derivar una de las funciones o alguna parte de esta integral y no nos da la otra función que tenemos, entonces eso nos da una idea de que la integración por sustitución no es posible. Si miramos la primera integral, eh, una de las funciones que tenemos es x y otra de las funciones que tenemos es el seno de x. Si derivamos x, obviamente esa derivada no va a ser ni parecido al seno de x. De la misma forma, si tomamos a u como el seno de x, tampoco su derivada nos va a dar x. Entonces la sustitución acá, por ejemplo, no se podría aplicar. Lo mismo si miramos la segunda integral. Si nosotros queremos hacer la integral, esperen un ratito que... Si nosotros vemos la integral que está en la segunda parte, o la segunda integral, esa segunda integral también lo mismo. Tenemos por un lado la función x cuadrado y por otro lado la función e elevado a la x. Si derivamos u, o sea, si tomamos u como x cuadrado, obviamente el diferencial no va a ser e a la x. Y si tomamos e a la x como u, tampoco su diferencial va a ser x cuadrado. Entonces, todo eso es como que nos da una idea de que sustitución no va a ser posible. Entonces, lo primero que uno tiende a hacer en este caso es utilizar la regla del producto. ¿Qué nos dice la regla del producto? Que en este caso, si ustedes miran la fórmula que tenemos al principio, fíjense que la fórmula de integración nos permite integrar el producto de u por el diferencial de b. O sea que en esta primera integral, a una parte del integrando debemos llamar u y a otra parte de este integrando el diferencial de b. Entonces, ¿de qué manera seleccionamos ese u que aparece en el integrando? Bueno, en este caso utilizamos la regla Lipet. Si tenemos una función logaritmo, trigonométrica, inversa, polinómica o exponencial y trigonométrica, elegimos la primera que aparece. En este caso, para este integrando tenemos x, que es una polinómica, y el seno de x, que es una trigonométrica. En el orden de esta regla Lipet aparece primero la función polinómica, por lo tanto, a esa función la vamos a llamar u. Y a lo que resta entonces de este integrando llamamos diferencial de b. Eso como primer paso. En la fórmula de integración por partes, esa integral debería ser igual a u por b, como ustedes pueden ver en la fórmula, menos la integral de b por du. La función u ya la tenemos definida, en este caso es x. La función b no las tenemos, pero a partir del diferencial se puede calcular esa función, que es simplemente la integral del diferencial de b. Entonces, como segundo paso, debemos calcular esas cuestiones que aparecen ahí en esta fórmula. Repito, a partir de la función u podemos calcular el diferencial de u. Y a partir del diferencial de b podemos calcular b como la integral, en este caso,
de eso. Entonces, fíjense, el diferencial de u, como u es x, nosotros sabemos que el diferencial de una función es la derivada de la función por el diferencial de x. En este caso, como la derivada de x es 1, el diferencial de u va a ser igual al diferencial de x. El diferencial de b es el seno de x por el diferencial de x, entonces la función b va a ser la integral de esta función que elegimos anteriormente. Y la integral del seno de x por el diferencial de x es una integral inmediata que está en tabla y es igual al menos coseno de x. Eso fue lo que habían visto con la profe la clase pasada. Una vez que ya tenemos definido quién es u, quién es b, quién es el diferencial de u, quién es el diferencial de b, utilizamos la fórmula de integración por partes que nos dice que la integral de u por el diferencial de b es igual al producto de u por b menos la integral de b por diferencial de u. Reemplazos de esas funciones v y las que aparecen ahí, entonces fíjense que nos queda. El producto de u por b es x por menos coseno de x. Menos coseno de x, como vimos arriba, es la función b. Y a eso debemos restarle la integral de la función b por el diferencial de u. En este caso, b es la función menos coseno de x y el diferencial de u es igual al diferencial de x. ¿No queda entonces esto al reemplazar en la fórmula de integración por partes? Y como último paso deberíamos resolver la integral que nos queda al escribir la fórmula de integración por partes. Si miramos la integración por partes, en el primer término nos queda el producto de u por b. Y en el segundo término nos queda menos la integral de b por diferencial de u. Esa integral que nos suele quedar, en este caso nos queda, fíjense, hice por la regla de los signos, x por menos coseno es menos x por coseno de x. Y en la integral, como tenemos menos, la integral del menos coseno, ese menos del menos coseno puede salir afuera de la integral y por regla de los signos nos queda más la integral. Esta integral del coseno de x por el diferencial de x es una integral inmediata y nos queda el seno de x. Y una vez que calculamos esa última integral, acá es donde sumamos la constante de integración. Creo que eso también lo habrán hablado con la profe, de que si bien cuando uno calcula b al principio calcula una integral y sabemos que las integrales van sumadas a una constante, lo que hacemos en este caso es simplemente sumar las constantes al final. Entonces, esta sería la integral de la función que tenemos integrando por partes. Puede suceder que cuando uno integra por partes, la integral que les quede al aplicar la fórmula no sea una integral inmediata. O sea, en este caso, la integral del coseno de x diferencial de x fue una integral inmediata que está en tabla. Puede ser que esta integral no sea inmediata. Es decir, tal vez sea necesario integrar por sustitución esa integral o bien integrar por partes la integral que nos queda en este caso. Entonces, eso por ahí es lo que pasa en algunos ejercicios que seguramente vamos a ver en los otros que siguen. ¿Alguna pregunta con esto se entendió? Sí, profe. ¿Está bien? Bien, en el práctico, a ver qué es lo que sigue. En el práctico, o sea, tienen 3 integrales por partes. La segunda integral que está ahí, que es la de x cuadrado por e a la x, es una integral que está en los apuntes de teoría. Pueden tratar de hacerlo ustedes, no es difícil esa integral, y después compararlo con el resultado que ya está en teoría. Y lo mismo con la función c, o sea, ya tienen la técnica, ya pueden utilizar esta fórmula y en todo caso después lo controlamos, mandan los resultados y ahí controlamos si están bien o no. En el siguiente punto del práctico,
las integrales que tenemos que resolver son las que llamamos integrales por descomposición en fracciones simples, que vendrían a ser integrales de cocientes de polinomios. O sea, cuando tengan esa definición de integrales por descomposición de fracciones simples, simplemente es la integral de cocientes de polinomios. Entonces vamos a ver eso. El método de integración de fracciones racionales, o sea, el cociente de funciones polinómicas, en este caso, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, o sea, podemos tener el caso de que el polinomio que tenemos arriba, en este caso el polinomio p de x, sea de grado menor que el polinomio q de x. Si no fuera el grado del polinomio que tenemos arriba menor que el polinomio del que tenemos abajo en el denominador, habría que hacer una división de polinomios, identificando cuál es el cociente, cuál es el resto y cuál es en este caso, creo que ustedes ya están familiarizados con la división de polinomios, algo que ya lo vimos en AGA, pero una vez que tienen identificado el cociente del polinomio y el resto, lo pueden escribir como esta descomposición. La integral del polinomio p de x sobre q de x va a ser la integral del polinomio cociente más la integral del polinomio resto sobre el polinomio q de x. ¿Sí? En todos los prácticos que nosotros tenemos, justamente el grado de los polinomios que tenemos en el numerador siempre va a ser menor al grado del polinomio que tenemos en el denominador. Entonces, dependiendo de las raíces que tenga el polinomio del denominador, nos vamos a encontrar con estos casos que nombramos acá. Por lo menos anoté los dos casos que están en el práctico. Puede ser que el polinomio que está en el denominador tenga raíces reales simples y diferentes, o puede ser que contenga raíces múltiples. ¿Se acuerdan que en la descomposición factorial de un polinomio, si las raíces son múltiples, generalmente a ese factor lo elevamos a una potencia? Entonces vamos a analizar el primer caso, en donde tenemos el cociente de polinomios y donde el polinomio que tenemos en el denominador tiene raíces simples y distintas. Entonces, si las raíces del polinomio son a, b y c, por ejemplo, las raíces del polinomio q, esta primera expresión que tenemos es simplemente la descomposición factorial del polinomio, ¿sí? Teniendo en cuenta que a, b y c son las raíces. Entonces, si ese polinomio que está en el denominador tiene raíces a, b y c, lo que se hace es escribir al cociente de P y Q, es decir, P de Q sobre Q de Q, sobre Q de X, perdón, como la expresión esta que está abajo, que es simplemente una suma de expresiones en donde arriba escribimos constantes A, B y C, que es lo que vamos a querer hallar luego, y en el denominador escribimos las expresiones de cada uno de los factores de la descomposición factorial de Q. Fíjense que x menos a sería el primer factor de la descomposición factorial, x menos b el segundo factor y x menos c el tercer factor. Si hay más raíces, obviamente se agrega más términos y en los numeradores más constantes. Vamos a ver un ejemplo, el primer ejercicio del práctico. Para entender un poco esto, yo creo que por ahí las cuestiones teóricas y formas generalizadas no se entienden muy bien hasta que uno ve un ejemplo práctico de esto. Entonces, en este caso tenemos la integral de un cociente de polinomios y lo primero que tenemos que hacer es hallar las raíces del denominador, o sea, ver en qué casos estamos. Si estamos en el caso de que esas raíces son todas distintas y simples, o si estamos en el caso de un polinomio que tiene raíces múltiples. Si ustedes hallan las raíces del polinomio que está en el denominador, como es un polinomio de grado 2,
ustedes pueden utilizar la resolvente para esto. Si no es un polinomio de grado 2, bueno, utilizarán otro método para calcular las raíces de ese polinomio. Como las raíces son 3 y menos 2, entonces, como segundo paso, a ese cociente de polinomios que teníamos en el integrando, lo escribimos como la constante sobre el primer factor de lo que sería la descomposición factorial, en este caso x menos 3 porque 3 es raíz, más la segunda constante sobre el segundo factor de la descomposición factorial, que en este caso sería x más 2 porque menos 2 es la raíz de este polinomio. Eso es como primer paso y eso es lo que nos dice esta forma a la izquierda que tenemos. Bien, una vez que escribimos esta expresión, la idea o la resolución de este ejercicio se traduce a hallar esos valores A y B. O sea, A y B son constantes que nosotros queremos conocer cuánto vale. Entonces, cuando tengamos esos valores numéricos, integrar el primer miembro, fíjense que la integral del primer miembro es justamente la integral que queremos calcular. Esa integral del primer miembro va a ser igual a la integral de esta suma de a sobre x menos 3 más b sobre x más 2. Y esa integral sí va a ser inmediata. La primera no, pero esta segunda sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos como siguiente paso? En el siguiente paso, resolvemos esta suma. En este caso sacamos denominador común, que es el producto de estos denominadores, x menos 3 por x más 3. Esto ya sabemos cómo resolverlo. Dividimos el denominador común por el primer denominador, entonces cuando hagamos x menos 3 por x más 2 dividido x menos 3, eso nos va a quedar x más 2. Y x más 2 multiplicado por el numerador nos queda esa expresión, a por x más 2. Lo mismo hacemos con el segundo término. Dividimos el denominador común por x más 2, eso nos va a quedar x más 3, y a ese resultado lo multiplicamos por el numerador b y nos quedaría esa expresión. Entonces, como en el denominador tenemos simplemente la descomposición factorial del polinomio que tenemos en el denominador al principio, ese denominador lo podemos escribir de esta forma. O sea, x menos 3 por x más 2 no es otra cosa que el polinomio x cuadrado menos 5x más 6. O sea, como son las raíces del polinomio, es la descomposición factorial. Y el numerador nos queda igual. ¿Qué va a pasar en este caso? Como los denominadores de estas expresiones son iguales, entonces lo que tiene que suceder es que los numeradores también tienen que ser iguales. O sea, tenemos una igualdad de expresiones fraccionarias donde los denominadores son iguales, entonces los numeradores también deberían ser iguales. Igualando esos numeradores, fíjense que nos queda esta expresión, nos queda la expresión x más 1 igual a por x más 2 más b por x menos 3. Habíamos dicho hoy al principio que la idea del ejercicio o resolver este ejercicio básicamente se traduce en hallar los valores de A y B. ¿De qué manera vamos a hallar esos valores A y B? Esos valores de A y B se obtienen dando a X los valores de las raíces 3 y menos 2. Es decir, que si nosotros reemplazamos en la expresión anterior X por 3, que era una de las raíces, en el primer término, fíjense que nos queda 3 más 1, y en el segundo término nos queda A por 3 más 2, más B por 3 menos 3. Eso hace que el segundo término se haga 0, entonces, el segundo término del segundo miembro, B por 3 menos 3, se haga 0, entonces la expresión que nos queda es esta. Primer término nos queda 3 más 1 igual a 4, y en el segundo término nos queda 5 por A o A por 5, que es lo mismo. Y al despejar A se obtiene que A vale 4/5. Ese entonces va a ser el valor numérico de A. Si reemplazamos por la otra raíz, es decir, si ahora reemplazamos X por menos 2, en el primer término nos va a quedar menos 2 más 1, y en el segundo término, fíjense que la expresión donde está A se anularía, porque eso va a valer 0,
Y en la expresión que aparece b nos quedaría b por menos 2 menos 3. Resolviendo esto entonces, en el primer término nos quedaría menos 1 y ese va a ser igual a menos 5b. Y despejando b nos queda entonces que b es igual a un quinto. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende lo que hicimos? Repasando los pasos de esto, una vez que tenemos las raíces del polinomio del denominador, a la expresión que está dentro del integrando lo escribimos como la constante por el primer factor de la descomposición más la segunda constante por el segundo factor de la descomposición y resolvemos esa suma resolvemos la suma de esas dos expresiones fraccionarias utilizando el método del denominador común. Una vez que resolvemos eso, los denominadores nos quedan iguales, por lo tanto los numeradores deben ser iguales. Y con esta idea de reemplazar x por los valores de las raíces del denominador se obtienen los valores de a y b. Entonces, vamos a pasar en limpio para la siguiente parte. Déjenme, voy a aceptar, creo que hay algunos que están queriendo entrar al aula. Ahí estamos. Bien. Entonces, como ya tenemos los valores de a y b, y al principio habíamos escrito que x más 1 sobre x cuadrado menos 5x más 6 era igual a esta expresión, una vez que reemplazamos esos valores de a y b que recién hallamos, nos quedaría esto. Como a valía 4 quintos, fíjense que nos queda 4 quintos por x, o sea, 4 quintos lo escribo el 4 en el numerador, el 5 en el denominador, no lo escribo arriba, el 4 quintos simplemente lo dejo expresado así. Y como b valía un quinto, nos queda eso en el segundo término. Entonces, la integral que teníamos que calcular era la integral de x más 1 sobre x cuadrado menos 5x más 6. Y a esto, como lo escribimos como esta suma de fracciones, lo podemos descomponer en esta integral. Al hacer la integral de esta suma, nos queda la suma de esas dos integrales, entonces nos quedaría de esa manera. Las constantes podemos sacarlas de una integral. Esa es una propiedad de integrales que ustedes habían visto en la próxima clase. Y las integrales que nos quedan de esta forma son integrales inmediatas. O sea, son integrales que aparecen en las fórmulas. ¿Cuál es la fórmula de integración para la integral de 1 sobre x más a diferencial de x? La fórmula de integración es igual al logaritmo natural de x más a más la constante de integración. En este caso consideramos el logaritmo natural del valor absoluto de x más a. Como el logaritmo solamente está definido para valores positivos, por eso es que utilizamos esta expresión del logaritmo del valor absoluto. Yo no sé si está esta integral en tabla o no. Me parece que no está en la tabla que tienen o sea, la integral de franja morada, pero es una integral que aparece en algunas tablas. Si no la tienen en tabla, es una integral que de todas formas se puede calcular por sustitución, ¿sí? Llamando u al denominador y hallando el diferencial de u se puede hacer por sustitución, pero esta sería la fórmula de integración por tabla. Teniendo en cuenta esto, esa suma de integrales entonces nos quedaría 4 quintos por el logaritmo natural del valor absoluto de x más 3, más un quinto por el logaritmo natural del valor absoluto de x más 2, y acá fíjense que al final sumamos la constante de integración. ¿Sí? Entonces, repito, en este método de integración de fracciones simples consiste en escribir al polinomio que tenemos en el integrando, que es un cociente de polinomios, a la función que tenemos en el integrando, que es un cociente de polinomios, como suma de fracciones simples. En este caso, para hallar esa suma de fracciones simples, básicamente uno tenía que escribir una transformación de esa función que tenemos en el integrando y hallar los valores de las constantes a y b. Este entonces sería el primer caso donde el polinomio que tenemos en el denominador tiene raíces que son distintas y simples. En el punto B que tenemos en el práctico, fíjense que el denominador ya está expresado
en su descomposición factorial. O sea, esa descomposición factorial ya nos permite decir cuáles son las raíces del polinomio del denominador. ¿Cuáles serían las raíces de este polinomio del denominador con esa expresión que tenemos? Descomposición factorial ya Menos 1, menos 3 y menos 5. serían -1, -3 y -5. Todas raíces distintas y además simples. Entonces, el método es nuevamente lo mismo. Como tenemos las raíces que son -1, -3 y 5, a esta expresión que tenemos en el integrando lo podemos escribir como la constante A, es la constante que definimos sobre el primer factor, más la constante B sobre el segundo factor, más la constante C sobre el tercer factor de la descomposición factorial. La idea acá es la misma, resolvemos esta suma hallando el denominador común, en este caso el denominador común es x más 1 por x más 3 por x más 5. Cuando dividimos el denominador común por el primer denominador x más 1, nos queda a por x más 3 por x más 5. Luego en el segundo término, cuando dividimos este denominador común por x más 3, nos queda el producto de b por x más 1 por x más 5. Y en el tercer término, cuando dividimos el denominador común por x más 5, nos queda el producto de c por x más 1 por x más 3. ¿Cómo hallamos a, b y c? De vuelta, en este caso, como los denominadores son iguales, igualamos los numeradores, es decir, nos va a quedar x igual a por x más 1 y todo lo que tenemos en ese numerador, y reemplazando x por los valores de las raíces se obtienen los valores de a, b y c. Creo que se entendió el método, o sea, es el mismo que el anterior, así que en todo caso utilicen esta expresión para seguir con el ejercicio, ¿sí? Es el mismo que el anterior, lo único que cambia es que acá tenemos una raíz más y por lo tanto una constante más que calcular. Pero luego la integral se resolvería de la misma forma. Y el último ejercicio que nosotros tenemos, a ver, el último ejercicio que nosotros tenemos es este segundo caso, que es en donde tenemos el polinomio del denominador tiene algunas raíces múltiples. Entonces, en el ejercicio C que tenemos en el práctico, la integral que tenemos que calcular es esta, que es la integral del diferencial de x sobre x menos 1 al cuadrado por x más 2. La expresión x menos 1 al cuadrado me está indicando que 1 es una raíz múltiple, en este caso es una raíz doble. Cuando tenemos el caso de una raíz doble, por la expresión anterior que tenemos, por cada raíz múltiple se escribe una constante con esa expresión elevado a la mayor potencia, en este caso k, más otra constante sobre esa misma expresión con una potencia menor hasta llegar a la potencia 1. Para que se entienda esto, en este caso, como x menos 1 lo tenemos elevado al cuadrado, es decir, 1 es una raíz doble, elegimos una constante a para esa misma potencia de x menos 1 al cuadrado y una constante b, pero para una potencia menor de esa raíz múltiple, es decir, elegimos b para x menos 1. Y la otra raíz que tenemos es 2, por lo tanto elegimos una constante para la raíz 2. Entonces, cuando tenemos estos casos de raíces repetidas, usamos dos términos para las fracciones simples. Si fuera una raíz triple, es decir, si tuviéramos x menos 1 elevado al cubo, bueno, vamos a elegir una constante para x menos 1 al cubo, otra constante para x menos 1 al cuadrado y otra constante para x menos 1. Creo que se entiende, ¿no? Esto, y eso es lo que nos dice la fórmula del ejercicio anterior. Bien, una vez que tenemos expresada la expresión de esta manera, es decir, como suma de fracciones con estas constantes, volvemos a la misma idea de resolver esta suma utilizando denominador común. En este caso, nuestro denominador común va a estar dado por el producto de x menos 1 al cuadrado por x menos 2. No escribimos x menos 1 de vuelta porque ya está ese factor.
Entonces, cuando hay factores que son iguales pero difieren en la potencia, lo que se suele poner en el denominador común es la expresión con la mayor potencia. Si tenemos x menos 1 al cuadrado y x menos 1, denominador común quedaría x menos 1 al cuadrado. Y el otro factor es x menos 2. Cuando hagamos la división del denominador común por el primer denominador, x menos 1 al cuadrado, esto nos va a quedar a por x menos 2 en la expresión que tenemos arriba. En el segundo término, cuando hagamos x menos 1 al cuadrado por x menos 2, todo eso dividido x menos 1, eso nos va a quedar el producto de b por x menos 1 por x menos 2. Y en el último término, cuando hagamos x menos 1 al cuadrado por x menos 2 dividido x menos 2, esa expresión del numerador nos va a quedar más c por x menos 1 al cuadrado. Creo que esta idea de denominador común uno ya la tiene cuando hace suma de fracciones. La única diferencia es que acá no estamos trabajando con valores numéricos, sino con expresiones algebraicas. Bien, primer término que tenemos en esta igualdad. Fíjense que lo que teníamos al principio, que era 1 sobre x menos 1 al cuadrado por x menos 2, tiene el mismo denominador que la expresión esta que escribimos al final. Como son dos expresiones iguales que tienen el mismo denominador, tienen que resultar que los numeradores también tienen que ser iguales. De ahí es que obtenemos esta expresión igualando los numeradores. La idea, repito, es hallar los valores a, b y c en este caso. Entonces, ¿cómo vamos a hallar esos valores a, b y c a partir de esa expresión? Como son tres constantes, dos de las constantes se van a hallar utilizando o reemplazando x por los valores de las raíces, y otra constante la vamos a hallar reemplazando x por un valor que no sea raíz. Por eso decimos, para hallar los valores de a, b y c, le damos a x los valores donde se anula el denominador, es decir, en las raíces, y otro valor donde no se anule. Ya vamos a ver cómo sería esto. Una raíz era 1, por lo tanto, si reemplazamos x por 1, nos va a quedar 1 igual a por menos 1. Fíjense que el segundo y el tercer término de la expresión se anulan. Al reemplazar x por 1, x menos 1 se hace 0, por lo tanto, los últimos dos términos se anulan. Entonces, de esta expresión, cuando despejemos a, resulta que va a ser igual a menos 1. Ya tenemos el valor de una constante a partir de acá. Si reemplazamos ahora x por la otra constante, en este caso, cuando x valga 2, ahora se van a anular el primero y el segundo término de la igualdad que tenemos al principio. Entonces solamente nos va a quedar el tercer término en el segundo miembro, es decir, nos va a quedar el término de c por x menos 1 al cuadrado. Entonces, de esta igualdad, reemplazando x por 2, resulta que c vale igual a 1. Con estos dos valores que ya tenemos de a y c, fíjense que al reemplazar en la expresión que teníamos al principio, nos queda esto. Reemplazo a por menos 1, reemplazo c por 1, y la única constante que nos queda por determinar es b. ¿Cómo hallamos ese b? Y bueno, habíamos dicho que reemplazamos en un valor que no sea raíz, puede ser cualquiera. En este caso yo tomé el 3. Si reemplazo x por 3, nos queda, al reemplazar en esta expresión, que b va a ser igual a menos 1. O sea, resuelvan, hagan las cuentas de esto, y al despejar el b les quedaría que vale menos 1. Yo elegí x igual a 3. Hubieran elegido otro valor, 4, 5, 6, y de todas formas les va a dar el mismo valor de b. ¿Sí? Esto ya lo eligen ustedes de manera arbitraria, cuál es el valor que van a utilizar. Siempre van a llegar al mismo valor de b. Como ya tenemos las constantes a, b y c, podemos escribir ahora que la integral que teníamos originalmente, es decir, la suma de las integrales de estas expresiones fraccionarias, nos queda de esta manera. Al reemplazar esas constantes, a, b y c, nos quedaría lo siguiente. Ya reemplacé a por menos 1,
Entonces saqué ya el menos 1 de la integral, reemplacé a b por menos 1 y ya saqué ese menos 1 de la integral, y reemplacé también el c por 1 en este caso que valía, y nos quedó esa tercera integral. Las últimas dos integrales que nos queda de esta expresión son integrales inmediatas. ¿Se acuerdan que habíamos visto la fórmula anterior que nos quedaría el logaritmo natural del valor absoluto del denominador? Pero la primera integral que tenemos no es inmediata. Entonces, para esa primera integral que no es inmediata, deberíamos utilizar el método de sustitución. En este caso, para el método de sustitución es que elegimos a u como x menos 1 y el diferencial de u va a ser igual al diferencial de x. Cuando hagamos ese reemplazo por sustitución, yo ya lo hice acá, nos queda 1 sobre u al cuadrado por el diferencial de u. Expresé a u al cuadrado como u elevado a la menos 2 para poder utilizar la fórmula de integración de u a la n. La fórmula de integración de u a la n es u a la n más 1 sobre n más 1. En este caso nos quedaría menos u elevado a la menos 1. Reemplazo la expresión de u por la que había definido al principio, entonces eso nos quedaría menos x menos 1, que eso es u, elevado a la menos 1. Entonces, como en este primer caso yo tengo menos la integral, me quedaría menos la expresión que tengo acá. Entonces, como esta expresión es menos x menos 1 elevado a la menos 1, este menos con el menos de la integral nos quedaría positivo. Entonces, definitivamente cuando resuelva estas tres integrales ya nos quedaría x menos 1 elevado a la menos 1 menos el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1 y más el logaritmo natural de x menos 2, y acá es donde sumo la constante de integración. Entonces, esta sería entonces el resultado de la integral para este caso. Entonces, repasando lo que habíamos visto hoy al principio, cuando tengamos integrales de cocientes de polinomios, hay que analizar cuáles son los casos de las raíces que tiene el denominador. Si son todas raíces distintas, se utiliza un método. Si hay raíces múltiples, se utiliza este método de acá, que no son muy distintos, ¿sí? Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Algo que nos haya quedado claro? Las constantes siempre tienen que dar 1. No, no, no. En este caso dan menos 1, 1 y menos 1. En el caso anterior no nos habían dado unos. Más creo que nos daban fracciones en el caso anterior. A ver. Acá fíjense que en las constantes A y B nos había dado 4 quintos para A y 1 quinto para B. En el ejercicio B no sé cuánto vale la constante, de hecho no hice las cuentas. En todo caso después les mando cuánto quedarían las constantes A, B y C. Traten de hacerlo ustedes igual, pero pueden variar. Lo que no puede suceder es que una constante sea igual a 0, eso no debería pasar. Ok, profe, gracias. Bien. No, se va a dar el caso que las raíces sean imaginarias, ¿no? Puede O que darse no, el no. caso, sí, puede darse el caso de que las raíces sean, que sean raíces imaginarias o que decimos en este caso el polinomio sea irreducible en R. Cuando las raíces son imaginarias o complejas, mejor dicho, se dice que el polinomio es irreducible. Como no está ese caso en el práctico, decidí no ponerlo, pero sí hay un ejemplo en teoría. En teoría hay un ejemplo donde en el denominador tenemos un polinomio que es irreducible en R, porque justamente tiene raíces complejas solamente. Pueden verlo en teoría cómo se resuelven esos casos, ¿sí? Bien. Voy viendo qué es lo que nos queda para ver del práctico. Bien, en el práctico las siguientes integrales que nos quedan son integrales que llamamos por integrales de funciones trigonométricas. Esas integrales de funciones trigonométricas que están en el práctico se resuelven por integración por partes.
Así que vamos a hacer uno de esos. Si quieren, vemos uno de estos y hacemos una pausa de 5 minutos. Y yo capaz que necesite un poco de tiempo con ustedes para terminar este práctico. Entonces les voy a pedir para hacer una pausa de 5 o 10 minutos para poder retomar y que no estén tanto tiempo tampoco frente a la computadora. Bien. Entonces vamos a hacer a ver, estoy viendo acá. Estoy tratando de encontrar el práctico que no lo tenía abierto. Acá estoy leyendo un comentario en el Classroom. Luciano Cobal, -2 no es raíz, 2 sí es. ¿Ese de cuál ejercicio es? ¿Del primero que vimos? Puede ser, no. Donde habíamos dicho que 3 y -2 son raíces. Y -2 no es raíz. A ver, -2 al cuadrado nos queda 4. 4 más 6 nos queda 10. Ah, no, 2 es raíz, tenés razón. Bueno, cambiaría ahora modifico la expresión entonces, pero en lugar de un +2 nos quedaría un -2. Ahí estoy viendo si no sería raíz -2. Nos quedaría, no se haría 0 en -2. Eso lo voy a corregir ya. Gracias, Luciano. Bien, hagamos entonces el primero de la integral trigonométrica que tenemos ahí. Para ese sí voy a usar el pizarrón, que a veces no lo llegué a tipear, así que... Bien. Tenemos entonces la integral del seno cuadrado de x por el diferencial de x. Vamos a escribir ese. Este sería integración de funciones trigonométricas. El A vamos a hacer. Entonces tenemos la integral del seno cuadrado de x por el diferencial de x. Lo que voy a hacer en este caso es expresar al seno cuadrado de x, como esto es seno de x elevado al cuadrado, yo lo puedo escribir como la integral del producto del seno de x por el mismo seno de x diferencial de x. Se ve que lo único que hice fue expresar a este seno cuadrado como un producto. Entonces, como tenemos el producto de funciones, ahí deberíamos analizar si podemos integrar por sustitución o por partes. Si tomamos a u como el seno de x, cuando nosotros hallemos el diferencial del seno de x, nos va a quedar coseno de x, por lo tanto, no tenemos esta expresión. Entonces eso nos da una idea de que sustitución no podríamos utilizar acá. Hagamos por partes. Cuando hacemos la integración por partes, a una función llamamos u y a lo que queda en el integrando llamamos diferencial de b. Como tenemos la misma función, es indistinto, así que a esto yo voy a llamar u y a esto voy a llamar diferencial de b. ¿Se acuerdan el método de integración por partes, no? Lo voy a hacer como un cálculo auxiliar acá. Como ya tenemos que la función u es el seno de x, lo que yo necesito es hallar el diferencial de u. El diferencial de u va a ser igual a la derivada de esta función por el diferencial de x. Entonces nos quedaría que du va a ser igual. La derivada del seno de x es coseno de x por el diferencial de x. Y en este caso, como tenemos el diferencial de b, que es el seno de x por el diferencial de x, para hallar b,
yo necesito integrar esta función, o lo escribo abajo. B va a ser igual a la integral de esta función, y la integral del seno de x, como es una integral inmediata, va a ser la integral menos coseno de x. Siempre por ahí me suelo confundir con los signos, porque es al revés. En este caso, la derivada del seno es coseno, la integral del seno va a ser menos coseno. Entonces, voy a utilizar acá la fórmula de integración por partes. A ver si puedo escribirlo en un lugar que... Voy a escribirlo un poquito más arriba esto. Acá voy a escribir du. ¿Se acuerdan que la integración por partes nos dice que la integral de u por el diferencial de b va a ser igual al producto de u por b, en este caso es el seno de x, esto es u, por b, que en este caso es la función coseno de x, menos la integral de b por du, es decir, menos la integral de menos coseno, acá me olvidé el menos, así que lo voy a poner adelante, del menos coseno, por du, que en este caso habíamos dicho que era coseno de x por el diferencial de x. Coseno de x por el diferencial de x. Ya voy a copiar bien esto para que nos quede bien escrito, entonces, esto nos quedaría menos el seno de x por el coseno de x, más la integral. ¿Por qué escribo más? Porque acá adentro, como tengo un menos coseno por coseno, este menos al sacarlo afuera de la integral me daría un más. Entonces nos quedaría más, y coseno por coseno lo puedo escribir como coseno cuadrado de x diferencial de x. ¿Hasta ahí me siguen? A ver si alcanzan a ver lo que estoy utilizando acá. Por un lado llamé u a una de las funciones, diferencial de b a otra, teniendo u y el diferencial de b, hallo el diferencial de u y hallo la función b. Escribo la fórmula de integración por parte, que me dice que esta integral es el producto de u por b menos la integral de b por el diferencial de u, y simplemente lo que hice en el siguiente paso fue utilizar la regla de los signos con lo que me queda de esta parte. Todavía no termino de hallar la integral. Dejo ahí esto para que lo miren y voy a conectar la computadora antes que se me apague, ¿sí? Si tienen alguna pregunta ya me lo dicen ahora. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Se entendió lo que hicimos hasta ahora? Sí, profe. Bien. Voy a borrar un poquito, así no, porque ahora necesito un poco más de espacio. Esto voy a borrar y me voy a quedar simplemente con esta última parte. O sea, hasta ahora lo que hicimos fue escribir la expresión original que tenemos como esta que escribimos acá. Así que voy a borrar lo anterior para poder quedarme solamente con eso. Esto escribimos entonces que va a ser igual al menos seno de x por el coseno de x más la integral del coseno cuadrado de x por el diferencial de x. Ahora, por lo menos hasta el momento nos quedó eso. Lo que vamos a hacer acá es utilizar, eso es lo que tienen estas por ahí integrales trigonométricas, que lo que más se utiliza en todos estos casos son las identidades trigonométricas. Si ustedes se acuerdan, hay una identidad trigonométrica que nos dice que
el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Teniendo esa identidad trigonométrica, al coseno cuadrado de x lo podemos escribir como 1 menos el seno cuadrado de x. Entonces voy a reemplazar ese coseno cuadrado de x por esa expresión. Reemplazo coseno cuadrado de x por eso que escribí ahí, entonces esto nos quedaría menos seno de x por el coseno de x más la integral y reemplazo ese coseno cuadrado por 1 menos el seno cuadrado de x por el diferencial de x. Acá utilizo una de las propiedades de integrales. Yo sé que la integral de una suma o resta de funciones es la suma de integrales de esas funciones. Entonces esto lo escribo como menos seno de x por el coseno de x. Y acá me va a quedar la integral de 1 por el diferencial de x, es decir, más la integral del diferencial de x, menos la integral del seno cuadrado de x por el diferencial de x. Esta integral que tenemos acá es una integral inmediata. Yo sé que la integral del diferencial de x es igual a x, entonces a eso lo puedo escribir como menos seno de x por el coseno de x más x menos esta integral del seno de x al cuadrado por el diferencial de x. Entonces, vamos a hacer una observación hasta acá. Toda esta integral que escribimos al principio, por los pasos que hicimos, integrando por partes y utilizando esas identidades trigonométricas, tenemos que es igual a esta integral que escribimos acá. Fíjense que al integrar el seno cuadrado, yo necesito calcular esta integral ahora. Si yo quisiera calcular la integral del seno cuadrado de x, a ver, pensando en esto, no debería hacer todos los mismos pasos, o sea, tendría que volver a iterar esto que hicimos recién. Y en algún momento nos volvería a dar el seno cuadrado de x. Entonces, en este caso, lo que se hace es, para no iterar este procedimiento y porque no vamos a llegar a ningún resultado, este término de acá lo voy a pasar a este primero. A ver si se entiende esto. Voy a borrar esta parte porque es bastante largo el ejercicio. Repito entonces, hasta ahora lo que nos quedó es que la integral del seno cuadrado es igual a todo esto, así que eso quiero escribir y que nos quede solamente eso. ¿Sí? Borro esta parte que no es lo que me interesa tampoco. Hasta ahora tenemos entonces que esta integral es igual a esta. Si yo paso este término a esta primera parte de la igualdad, voy a escribirlo ya, nos quedaría en el primer término 2 veces la integral del seno cuadrado de x por el diferencial de x. ¿Sí? Repito, tenemos que esto es igual a esto, entonces esta integral, como es la misma que tenemos en el primer término, cuando la pase a este término sumando, nos va a quedar 2 veces esa integral. Y en este segundo término de la igualdad, o en este segundo miembro de la igualdad, nos quedaría esta parte. Es decir, nos quedaría menos el seno de x por el coseno de x más x. Se puede ver hasta ahí lo que hicimos, ¿no? Profe, esa X salió de la diferencial de La- la integral del diferencial de X. ¿Y no Ujú. tendría que asumarse la constante ahí? Eso lo dejamos para el final siempre, ¿sí? Como nos quedaba acá todavía una integral, solamente voy a escribir al final esa integral. Ok, ok. ¿Ya? Como quiero calcular la integral de esta función, al resultado de esa integral es que yo le voy a sumar la constante de integración.
¿sí? Por eso decimos, todas las constantes que tengamos, al sumarse constantes nos va a dar una nueva constante, por eso lo escribimos al final simplemente. Entonces, ahora sí, una vez que yo tengo 2 veces esta integral igual a esta expresión, a este 2 que está multiplicando lo puedo dividir en este miembro. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría que la integral del seno cuadrado de x por el diferencial de x va a ser igual a menos seno de x por el coseno de x más x, a todo esto lo divido por 2, y como esta es la integral que queremos calcular, acá es donde sumo esa constante de integración. Y esa sería la integral del seno cuadrado de x. Lo importante en estas integrales de funciones trigonométricas es recordar las identidades trigonométricas de algunas funciones. En este caso, como tenemos seno cuadrado, la identidad que nos sirve es justamente la del seno cuadrado más el coseno cuadrado igual a 1. Hay muchas formas hay otras identidades que también se suelen utilizar. De hecho, si uno busca en internet la integral del seno cuadrado de x, pueden utilizarse otras identidades trigonométricas y tal vez no lleguen a esta misma expresión, sino a una que por identidad trigonométrica es equivalente. ¿Se entendió esto? En la tabla de diferenciales que tenemos está tabulado el seno cuadrado de x ¿Cuánto con dice? ¿Cuál es la que dice en tabla? dice 1/2 de x menos 1/4 por seno cuadrado de x. Seguramente utiliza la fórmula del seno de ángulo doble o de ángulo medio, por eso digo, hay otras demostraciones u otros cálculos del seno cuadrado donde al utilizar otras identidades trigonométricas no se llega a la misma expresión. Por ejemplo, el seno de x por el coseno de x está relacionado con el seno de ángulo doble o de ángulo mitad, así que puede ser que utilicen esas identidades, pero tengan en cuenta que son equivalentes, ¿sí? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien. Hacemos el otro que tenemos ahí, que es el de coseno al cubo de x. O sea, me parece que está, creo yo que es un poquito larga también. Así que por ahí voy a necesitar borrar algunas cosas. Tengan en cuenta que la clase va a quedar grabada, así que si después quieren volver a ver el ejercicio, les queda el video, ¿sí? Hacemos el B entonces. En el B tenemos que calcular la integral de 3 por el coseno cubo de x. La integral de 3 por el coseno al cubo de x. Entonces, lo primero que voy a hacer en este caso es sacar la constante 3 para que nos quede la integral del coseno al cubo de x por el diferencial de x. Y en el siguiente paso, lo que voy a escribir es al cubo de x, lo voy a escribir como el coseno cuadrado por el coseno. Es decir, que esa expresión me va a quedar 3 veces por la integral del coseno cuadrado de x por el coseno de x por el diferencial de x. ¿Sí? Hasta ahí no hice otra cosa más que expresar esa potencia de esa manera. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a utilizar la identidad trigonométrica para escribir al coseno cuadrado como 1 menos seno cuadrado de x, la identidad trigonométrica que utilizamos hoy. Entonces, esta expresión me va a quedar igual a 3 por la integral. A ver, yo quiero por ahí olvidarme ya de este 3 en algún momento y simplemente quedarme con esa expresión. A ver si podemos hacer eso. Bueno, después lo escribimos en todo caso. Repito, a este coseno cuadrado entonces ahora lo escribo como 1 menos el seno cuadrado de x
y esto nos va a quedar por el coseno de x diferencial de x. Resolvemos este producto, o sea, distribuimos el coseno de x con 1, distribuimos con el seno cuadrado de x, y eso nos va a quedar 3 por la integral de, fíjense, cuando haga 1 por el coseno de x diferencial de x, como tengo la integral de una suma o de una resta, me va a quedar la suma o resta de esas integrales. Lo voy a hacer en un solo paso. Cuando haga 1 por el coseno de x diferencial de x, nos va a quedar la integral de coseno de x por el diferencial de x. Y cuando haga menos seno cuadrado de x por el coseno de x diferencial de x, eso nos va a quedar menos la integral del seno cuadrado de x por el coseno de x diferencial de x. Esta integral que tenemos acá, la integral del coseno de x, es una integral inmediata. Esta integral que tenemos en el segundo término no es inmediata, así que ahí deberíamos ver si utilizamos el método de sustitución o si utilizamos el método de integración por partes. Así que este resultado que tenemos de la primera expresión lo voy a dejar arriba y vamos a resolver esta integral que, si quieren, lo podemos llamar como un paso A. Escribo ese último acá arriba y vamos a resolver esa integral que tenemos en A. Hasta ahora tenemos entonces que esta integral va a ser igual a 3 por, si quieren ya escribo esta parte, ¿no? La integral del coseno de x, la integral del coseno es menos seno, ¿no? Seno menos, la del seno es menos coseno y la del coseno es seno, entonces esto quedaría seno de x menos la integral del seno cuadrado de x por el coseno de x diferencial de x. ¿Sí? Escribo esto de acá abajo, simplemente ya resolví esta primera integral que tenemos ahí. Está bien, ¿no? La integral del coseno es menos, la del seno es menos coseno y la del coseno es seno. Si me equivoco en algún signo o en algo, me avisan, ¿sí? Las constantes de integración las sumamos al final, por eso es que no estoy escribiendo todavía ninguna. Vamos a resolver esta integral de acá. Si quieren lo ponemos como un cálculo auxiliar. Entonces, ¿qué método podemos utilizar para resolver esta integral? A ver si ustedes pueden verlo. Por sustitución, por partes. Si es por sustitución, ¿a quién llamamos u? Si es por parte, ¿a quién llamamos u? Tenemos el seno cuadrado de x y el coseno de x diferencial de x. Y resolvemos por partes y llamamos al seno cuadrado de x u y a coseno de x diferencial x b. Diferencial de b, perdón. Bien, tenemos el producto de dos funciones. Por un lado tenemos una que es el seno y por otro lado que es el coseno. En este caso, si derivamos una, ¿no nos da la otra parte del integrando? O sea, primero probamos por sustitución, a ver si cumple con esta característica de sustitución. Si tomamos, por ejemplo, el coseno, cuando yo derive el coseno me va a quedar el seno, no me va a quedar el seno cuadrado. Y Se puede expresar el seno cuadrado como seno por seno. podríamos pensar al seno cuadrado como seno por seno. Acá hay una idea que no sé si les habrá mencionado la profe, que es cuando tienen alguna función elevado al cuadrado por el producto de otra función. O sea, o por ejemplo podríamos tener el logaritmo natural de algo por otra función. No sé, son los casos que se me ocurren, alguna potencia, algún logaritmo,
alguna exponencial tal vez, e elevado a la algo por algo. Bien, en estos casos, lo que se suele tratar de hacer cuando vemos por sustitución es ver si lo que está dentro o debajo del exponente o dentro del logaritmo o en este caso la expresión del exponente de la exponencial, tratar de llamar u a esas expresiones y ver si las derivadas de esas funciones nos da la otra parte del integrando. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? En este caso, como tenemos esta función elevado al cuadrado, considerar u a lo que está dentro o en la base de esta expresión y ver si la derivada nos da la otra parte del integrando. Si consideramos u, en este caso, al seno de x, que es lo que tenemos en la base, ¿qué es lo que nos va a dar la diferencial de u? El diferencial de u, en este caso, es la derivada de esta expresión por el diferencial de x, es decir, es el coseno de x por el diferencial de x. Entonces, en este caso nos da que al tomar como u la base de esta potencia, nos da el diferencial lo que tenemos en el otro integrando. Esa es una característica que nos permite tomar el método de sustitución para resolver esta integral. Entonces, si consideramos ese método de sustitución, ¿a qué nos quedaría igual esa integral? La integral del seno cuadrado de x por el coseno de x va a ser igual. Seno cuadrado de x por el diferencial de x va a ser igual. Esto vendría a ser u al cuadrado por la transformación que hice, y esto sería el diferencial de u. Fíjense que el diferencial de u ya me queda coseno de x por diferencial de x. Entonces, con esa sustitución tendría que calcular la integral de u al cuadrado por el diferencial de u. Y esa es una integral inmediata. La integral de u al cuadrado es u al cubo sobre 3, es decir, que reemplazando u por lo que tenemos, esto nos quedaría el seno al cubo de x sobre 3. No sumo la constante de integración porque eso lo voy a considerar para el final. Entonces, antes que integración por parte, teniendo en cuenta esa consideración, yo pude hacer esta integral por sustitución, que siempre va a ser mucho más económica que la integral por parte, ¿sí? Bien, esto entonces, que escribí acá, es el resultado de hacer esta integral que tenían A. Así que debería reemplazar esta integral que recién calculé por esa expresión. Es decir, por el seno cubo de x sobre 3. Eso lo voy a escribir abajo, así que voy a borrar esta parte. Esto nos va a quedar entonces igual a 3 por el seno de x. Esta integral ya la calculamos recién, es menos el seno al cubo de x sobre 3. Y acá es donde puedo sumar ya la constante de integración. ¿Sí? Entonces repito, acá en este caso hicimos la transformación del coseno al cubo de x como coseno cuadrado por el coseno. Utilizamos una identidad trigonométrica y cuando utilizamos las propiedades integrales nos queda esta integral para calcular. Y esta integral la resolvimos acá por sustitución. Este entonces sería el resultado para esta integral. Casi todas las integrales, o sea, la integral del seno cuadrado se calcula igual, casi parecida a la integral del coseno cuadrado. Y en otras potencias mayores lo que se suele hacer también es utilizar las integrales de los órdenes menores. ¿Alguna Profe, ¿puede ¿Sí? repetir cómo obtuvo el seno cubo? ¿El seno cubo? Ujú. Bien. Cuando hice la sustitución de u por seno de x, acá me queda la integral de u al cuadrado por el diferencial de u. Esto lo obtuve de la fórmula de sustitución. Entonces, esta integral me queda la integral de u al cuadrado por el diferencial de u. Esta integral de acá es inmediata. La integral de u al cuadrado, es decir, de u a la n,
es u a la n más 1 sobre 3. En este caso quedaría u al cubo sobre 3. Como había tomado u como el seno de x, al reemplazar u por el seno de x nos queda el seno al cubo de x sobre 3, simplemente de reemplazar acá. ¿Se puede ver eso? Borré hoy la sustitución, pero la sustitución que había dicho al principio era que u es igual al seno de x. Sí, sí, se entiende. Bien. ¿Ahí quedó claro entonces? Sí, gracias. Bien, si quieren acá hacemos una pausa, 10 minutos, y retomamos a las 25, ¿les parece? Bien, volvemos dentro de 10 minutos entonces.